lo presentamos. Bienvenido a nuestro programa JM. ¿Cómo estás, Jota? Bienvenido. Hola, a la gente de Córdoba. Un abrazo muy grande a todos y muchas gracias por llamar. Hola Jota, bienvenidos al programa Malos Conocidos. Entre otras cosas que tenemos, es un bloque que hemos denominado Por si no lo escuchaste. Vos tenés una carrera ya hecha y además en evolución, por supuesto. Pero es bueno también para este sector de Argentina, de esta zona, conocer, ya que aquí también hay una banda de blues, aquí también hay historia de blues y de rock and roll, hay bandas desde los 70 para acá. Bueno, Jota, conocerte tu carrera artística para presentarte. Bueno, muchas gracias. Primero los quiero felicitar por el aniversario. La verdad que eso hay que celebrarlo. Felicitaciones. Y bueno, la verdad estoy muy contento que me incluyan como un malo conocido más. Bueno, yo soy de Buenos Aires y ahora justamente estamos presentando el tercer álbum de mi historia, que se llama Pandemónico, que es una serie de canciones que se grabaron durante la pandemia del coronavirus, que nos encerraron con toda razón, pero bueno, eso nos dio la oportunidad como para poder componer cosas y grabar cosas. Y bueno, me pareció una buena idea presentarlas en sociedad, mientras vamos preparando nuevo material. Y bueno, hace muy poquitito salió, está en todas las plataformas virtuales, y es el sucesor de 2 álbumes. El primero de todos fue Electrocutado, un disco que hubo blues, que hubo canciones, pero que tenía una traza más hard rockera. Y el segundo trabajo, JM Volumen 2, que hicimos una edición audiovisual, grabamos y filmamos en estudio de grabación, y sacamos, que está en todas las redes, pero en aquel momento lo sacamos en formato físico, en CD y DVD. Pero bueno, es toda una continuidad. Pandemónico es una continuidad de JM Volumen 2, de Electrocutado, porque la persona sigue siendo la misma, ¿no? Sigo siendo yo. Y antes de Pandemónico, el año pasado, sacamos un blues, un sencillo, que se llama My Own Path, Mi Propio Camino, que habla un poquito de mí. Y que lo grabé, ese no fui a ningún estudio de grabación, lo grabé en mi casa. Por supuesto, después lo envié a un estudio para mezclarlo, para masterizarlo, pero también está en todas las plataformas virtuales, así que los invitamos a escuchar y a emitir sus opiniones. Siempre está bueno escuchar las opiniones de los demás. Todo es enriquecedor. Jota, muchas veces hablamos de ese fuego interno que sacó el artista en la composición, sobre todo, en lo musical también, por supuesto, durante la pandemia, un momento para no quedarse y aún más, ¿no? Pensar en lo que viene y en lo que se puede realizar. Momento de pensarse uno mismo, porque el ocio también es cesación de trabajo, pero también es momento de creatividad. En ese lugar, ¿sobre qué cosas te inspiran para la composición? ¿Qué cosas, qué temas? En alguna época o en algún tiempo aquí en Argentina, en el rock, se hablaba mucho viniendo de la literatura, de la vida misma. Bueno, en el caso de Jota... Bueno, mira, yo me gusta mucho la lectura. Uh-huh. El primer tema que abre Pandemónico, en realidad es un tema que lo compuse en la época de JM Volumen 2. De hecho, cuando lo presenté en el teatro acá en Buenos Aires, lo terminé de componer el día anterior. Pero eso fue a partir de un libro de poesías de Nicolás Guillem, y de hecho hay una parte que dice, el canto del viento quiero hacerte escuchar. Y bueno, qué cosa esa de la naturaleza que te dice cosas, ¿no? También durante la pandemia estuve componiendo algunas cosas, también teniendo en cuenta, la pandemia fue un momento de introspección, y está bueno que hagamos un poco de introspección, que nos miremos para adentro, que miremos qué nos están pasando, y que hay cosas que a veces no le damos bolillas y nos generan sensaciones. Compuse una canción que se llama Luna Misteriosa. Esa canción no la compuse desde la guitarra, sino desde las teclas, y eso salió intrapandemia. No salió todavía en este disco, pero va a salir en el próximo álbum. De hecho ya es una primicia, ya está grabado. Bien. Y a mí la luna siempre me pareció un misterio. Primero empecé con la música,
Y después fue una noche intrapandemia, en las veces que se aflojaba un poco, no estábamos tan metidos. Estaba en una noche en la orilla del Río de la Plata y había una luna espectacular, ¿no? Que nos estaba cuidando a todos, pero que nos daba un misterio bárbaro. A ver, ¿qué me querrá decir esa luna? Que me está cuidando, que me está alumbrando, que en la noche que estoy solo me está cuidando, me está abrigando, me está inspirando. Y eso tiene que ver con la introspección que nos generó a partir de tener que estar adentro de casa. Nos tenemos que mirar a nosotros mismos para poder tomar alguna acción futura, ¿no? La época de la pandemia no la tomé como una época negativa, por supuesto fue feo, pero bueno, yo creo que fue una etapa de aprendizaje. Y creo que todos tenemos que buscar qué cosas aprendimos a partir. Siempre los problemas son posibilidades, oportunidades para aprender. Lo que pasa es que uno tiene que saber ver qué es lo que quiere aprender o qué es lo que tiene para aprender. Y bueno, esa es la idea. Ahí surgieron algunos temas. Y hablando de aprender, desde tus inicios, bueno, ¿cómo llegaste al rock y al blues? Desde niño, de adolescente, ¿cómo fue tus comienzos con la música? En realidad mi abuelito, fue cantor de tangos. Mi abuelo era catalán, vino a la Argentina, fue disidente de Franco, en la época de Francisco Franco, y vino a la Argentina a empezar una vida de cero. Y lo que no tengo bien en claro es si él había aprendido a tocar la guitarra antes de llegar a la Argentina o aprendió acá en Argentina. Pero lo que sí aprendió es a cantar el tango. Y con mi tío abuelo, mi tío Santiago, que también lo trajo acá a la Argentina, hicieron un dúo de tangos que cantaban por todo el circuito de San Juan y Boedo. Y cuando cantaban no se les notaba el acento español, el acento catalán. Parecían dos tangueros más. O sea, yo viví todo eso. Cuando después vinimos nosotros, mi hermano, yo, mis primas, ya ellos no cantaban más, ya eran grandes, pero siempre estaban los asados de los domingos, y después del asado, después de la comida, mi abuelo sacaba la guitarra y empezaba a tocar sus tangos. Eso fue lo que yo viví de chiquito. Mi primer guitarra me la regaló el padrino de mi hermano, que era amigo de mi abuelo, Antonio Bedoya, fue mi primer Casa Núñez. Y yo aprendí a tocar zambas y chacareras. Posteriormente, bueno, cuando fui adolescente, el rock nacional, mi primer héroe fue Juan Carlos Baglietto. A mí me gustaba mucho Baglietto. Y un recital que a mí verdaderamente me voló la cabeza fue un recital que después fue traducido en un disco que se llamó ¿Por qué cantamos? No sé si ustedes se acuerdan. Sí. Baglietto, Celeste Carballo, Oveja Negra, Nito Mestre, y lo fui a ver en el teatro, y eso fue un antes y un después. Si bien yo no toco temas tipo Baglietto, pero bueno, fueron mis primeros héroes. Y después conocí a Stevie Ray Vaughan, y Stevie Ray Vaughan fue, digamos, quien me abrió un poco, me dio un poquito de luz, y ahí empezó todo. Ahí empecé a tocar blues, empecé a tocar rock. Y después, posteriormente, empecé a conocer a los negros de los algodones, ¿sí? Conocí a Robert Johnson, pero eso fue ya más tarde, después de 20 añeros, 20 y pico, 30 años, y los que fueron formando todo esto que estoy haciendo, ¿no? Igualmente, yo a veces le digo a mis amigos bluseros, mira, yo no soy el hermanito blusero, soy el primito, porque hago otras cosas aparte, ¿no? Van a ver que en el material no es todo blues. Hay algún estándar de jazz. De hecho, en Pandemónicos hay un estándar de jazz, Summertime, de George Gershwin, que lo hicimos con Mariano Salamanco, y que Mariano es un músico de jazz, un guitarrista de jazz, que lo conocí en la calle hace muchos años, pero nunca habíamos tocado juntos. Él estaba solito con su guitarra, tocando jazz en la calle. Y bueno, pregunta, a ver, ¿quieren que toque algún tema? Yo le digo, ¿te animás a Autumn Leaves? Tocó Autumn Leaves, y ahí empezó una amistad, pero nunca habíamos tocado juntos. Para Pandemónico fue la primera vez que nos juntamos, hicimos ese tema Summertime, que era que nos debíamos una juntata. Pero bueno, me gusta mucho tocar esos estándares de jazz. Así que voy
entre el blues, el rock and roll, algún estándar de jazz, o sea, no soy ni tan jazzero para ser bluesero, no sé si entienden. Totalmente, totalmente. Más o menos así.